El presidente Noboa encabezó el gabinete de seguridad en Quito para dar seguimiento a las medidas contra las bandas criminales. A Guayaquil arribaron los primeros 7 vuelos con personal militar que estará desplegado en Guayas, Los Ríos y Manabí. Más de 8.000 uniformados forman parte de la estrategia ofensiva total. Fusiles con series borradas es lo que encontró la policía tras el decomiso de armamento en una empresa de seguridad de alias El Marino, asesinado en Mocolí. La ministra de Economía anuncia que el Ecuador realizará emisión de bonos después de 7 años. En el 2025, las exportaciones pesqueras del país crecieron un 9% en comparación con años anteriores, según la Cámara Nacional de Pesquería. El trámite de la solicitud de juicio político al presidente de la Judicatura podría durar hasta 45 días. Entre los convocados a comparecer estará José Swin, ex titular de la Corte Nacional. No hay citas. Pacientes del IES denuncian que no consiguen un turno para citas médicas. La espera en algunos pasa del año. En deportes, hacemos un repaso de los mejores goles que se marcaron durante la semana. Además, ¿quiénes son esas jóvenes figuras que se estarán estrenando en el próximo Mundial? Se lo contamos. En corto, la primera dama de Francia debuta como DJ en una discoteca en París. Tremendos movimientos. Y además, Julio Iglesias publica comunicado en respuesta a las demandas de sus ex trabajadoras. Teleamazonas presenta 24 horas con Diana León. Muy buenas noches, amigos. Bienvenidos a su noticiero estelar de 24 horas. Ecuador vuelve a los mercados internacionales y el presidente Daniel Noboa encabezó el gabinete de seguridad para dar seguimiento a la lucha contra el crimen organizado. Con este tema comenzamos. Y sí, el presidente Daniel Noboa encabezó hoy una reunión del bloque de seguridad en el Palacio de Carondelet en medio del despliegue de más de 8.000 militares en provincias bajo estado de excepción. Las acciones buscan enfrentar al crimen organizado. Pasadas las 10 de la mañana de este viernes en el Palacio de Carondelet, se dio inicio a la reunión del bloque de seguridad encabezada por el presidente de la República, Daniel Noboa, en la que se analizaron las acciones del gobierno frente al crimen organizado. Luego de esa hora comenzaron a llegar hasta este lugar autoridades del Estado, ministros y delegados de distintas funciones, entre ellos la vicepresidenta de la Asamblea Nacional, Michelle Mancheno, la presidenta de la bancada oficialista, Valentina Centeno, y la ministra de Economía y Finanzas, Saria Moya. Además, en fotografías difundidas por la presidencia de la República, se confirmó la presencia de otras autoridades del Ejecutivo, entre ellas el ministro del Interior, John Reinberg, el ministro de Defensa, Giancarlo Lofredo, así como la ministra de Gobierno, Natalie Morillo, entre otros funcionarios. Este gabinete de seguridad se desarrolló luego de que el Gobierno Nacional desplegó más de 8.000 efectivos militares que serán distribuidos en cantones estratégicos de Guayas, Los Ríos y Manabí, provincias que actualmente se encuentran bajo estado de excepción. Se trata de una ofensiva de seguridad que se ejecuta de manera coordinada entre las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y los Ministerios de Defensa e Interior. Hasta el cierre de este reportaje, el Ejecutivo no ha dado a conocer nuevas disposiciones operativas ni mayores detalles sobre el alcance de estas acciones de seguridad en el país. Ismenia Solórzano, Teleamazonas. Y a Guayaquil arribaron los primeros 7 vuelos con personal militar que estarán desplegados en Guayaquil, en Guayas, también Los Ríos y Manabí. Más de 8.000 uniformados forman parte de la estrategia ofensiva total. Erika Vera, desde la base aérea Simón Bolívar, nos tiene más detalles. Erika. Así es, buenas noches. A la ciudad de Guayaquil arribaron los primeros 7 vuelos programados como parte del plan operativo que se ejecutó desde el día de ayer, el bloque de seguridad encabezado por los ministros del Interior y de Defensa. Esto también como parte de la organización que se pretende eliminar los grupos delictivos que operan en el país. Pero ¿cómo se desarrolló esta jornada? Veamos el siguiente reportaje.
Con el anuncio del plan operativo Ofensiva Total del Bloque de Seguridad, desde las 8 de la mañana del viernes 16 de enero arribaron los primeros vuelos con personal militar a Guayaquil. El despliegue masivo contempla que más de 8.000 militares estén en zonas estratégicas de Guayas, Los Ríos y Manabí, provincias donde los índices de criminalidad son altos. Las diferentes operaciones que están concebidas dentro del ámbito interno, operaciones de CAMEX, operaciones de vigilancia, reconocimiento. A la base aérea Simón Bolívar en Guayaquil llegaron los primeros 7 vuelos programados, los cuales se extenderán el sábado 17, domingo 18 y lunes 19 de enero. 5.000 militares reforzarán Guayas, 2.000 Manabí y 1.000 la provincia de Los Ríos. A este grupo se suma el personal que llegó días anteriores, quienes en su primera intervención ejecutaron varios allanamientos en las terminales portuarias de Guayaquil, puntos apetecidos por los grupos de delincuencia organizada, según el análisis de inteligencia. Así también se tiene previsto que el día de mañana el primer vuelo arribe acá a la base Simón Bolívar de Guayaquil aproximadamente a las 8 de la mañana, contemplando como parte de la programación que se va a desplegar durante los próximos días. Esta es la información que tengo a esta hora de la noche. Ustedes continúan con más en estudios. Muy buenas noches. Muy buenas noches, gracias por la información, Erika. Y fusiles con series borradas, armas que entraban, salían y volvían a un rastrillo delictivo. Así operaba una empresa de seguridad vinculada a Stalin Olivero Vargas, alias El Marino. El caso pone bajo la lupa permisos y controles fallidos. Estas son las armas que no solo estaban guardadas, eran manipuladas. Dentro de Vigilancia y Protección Máxima Vigromax, empresa a nombre del señalado narcodelincuente Stalin Olivero Vargas alias Marino, asesinado en la isla Mocolí. Se borraban y limaban las series numéricas, una práctica criminal utilizada para impedir que las armas puedan ser rastreadas y vinculadas a homicidios, sicariatos u otras operaciones delictivas. El análisis del arsenal permitió establecer que algunas armas sí tenían permisos, pero la mayoría no estaba legalmente registrada. No existe la documentación de respaldo, no existe la documentación que acredite el uso de estas armas y sobre todo muchas de ellas están afectadas en sus series alfanuméricas. Estos 2 fusiles son armas de largo alcance, con cargadores de alta capacidad y diseño táctico. No son armas de seguridad privada, sino armas pensadas para combate, que según las investigaciones entraban y salían del rastrillo delictivo. Junto a los fusiles y el resto de armamento se encontraron radios de comunicación con los que estas personas se coordinaban para no ser detectadas por la policía durante sus operaciones criminales. Los agentes de inteligencia manejan este esquema: empresas de seguridad en papel, fusiles con series borradas, armas con y sin permisos, radios para evadir controles, toda una logística montada para servir al narcotráfico. Catalina García, Teleamazonas. La reducción del riesgo país, el crecimiento de las exportaciones no petroleras y las medidas económicas del año pasado le permitirá al Ecuador regresar este mes de enero al mercado internacional. La ministra de Economía anunció la emisión de nuevos bonos. Después de 7 años, el Ecuador regresa a los mercados internacionales. La ministra de Finanzas, Arilla Moya, hizo el anuncio este viernes que el país, este mes, hará una nueva emisión de bonos cuya tasa y monto se conocerán el 26 de enero. Explicó que esto es posible debido a que el riesgo país es el más bajo en los últimos 8 años, factor que también le permitirá al Ecuador retirar parte de los bonos 2030 y 2035, cuyos pagos están por vencerse. Según Moya, el regreso a los mercados internacionales fue posible también por el crecimiento de las exportaciones no petroleras en algo más del 20%, como el camarón, además de las medidas económicas tomadas el año pasado, como el retiro del subsidio al diésel. Lo que sí adelantó la ministra es que la emisión de los bonos de este 2026 se hará con una tasa de interés menor al 10%. Para iniciar las negociaciones la próxima semana cumplirá agenda en Londres, Nueva York y Boston, donde recibirá las ofertas. Además, acompañará al presidente Daniel Noboa en Davos. En Quito, Karen Aro, Teleamazonas. Y salen a la luz cuestionamientos a la conformación de la Comisión Ciudadana de Selección del concurso para Fiscal General del Estado. Entre los perfiles de los comisionados han identificado poca formación en materia penal y vínculos que supondrían un conflicto dentro del concurso.
Con bajas calificaciones que apenas alcanzaron el 35 o 40% de la nota, escasa o nula preparación en el ámbito penal, los comisionados ciudadanos de selección del concurso para fiscal general del Estado tienen sobre sus hombros la tarea más comprometedora de todas: escoger al nuevo fiscal. María Dolores Miño del Observatorio de Derechos y Justicia ve con preocupación que los perfiles sorteados estén lejos de lo que requiere un concurso de esta magnitud. Y es de mínimo sentido común que quien elige a un fiscal general debería tener por lo menos las mismas credenciales, las mismas exigencias que se le pide a quien va a postular como fiscal general. Yo me atrevería a decir que incluso esas credenciales tendrían que ser mayores, porque este va a ser un evaluador y el evaluador tiene que saber más que el evaluado. Algunos de los comisionados constan en la página de Contraloría con sus cargos y en redes han publicado sus actividades laborales particulares. El caso de Wellington Andachi Trujillo, que obtuvo 37.5 puntos sobre 50. Fue funcionario de Bienestar Social. Cintia Hacho Tipán, con un puntaje de 17.5 sobre 50, se graduó recién en 2024, hace menos de un año. Hugo Ludeña Eras, con 21 puntos. Empresario privado. Zoila Echeverría Zambrano, con 23 puntos. Ha sido asistente jurídica. Cristian Arpitapia, con 20.2 puntos. Fue funcionario de la Judicatura. Muchos de ellos ni siquiera debieron superar la fase de admisibilidad, pues no solo muestran escasa formación o experiencia, sino vínculos políticos que deslegitimarían un concurso para fiscal. Digamos que al menos debe cumplir con la parte sustancial, que son los requisitos de admisión, y eso es lo que estamos observando, porque los requisitos no están siendo cumplidos. Vas a tener una comisión débil, ¿sí?, con escasa capacidad de decisión. Si bien los otros 5 comisionados son propuestos por las funciones del Estado, no es menos cierto que lo deseable era tener perfiles sin vinculación ni compromiso político. Pero no fue así. Allí tenemos a Pamela Garay Mateo, ex colaboradora de la Superintendencia de Compañías; Daniel Caicedo, asesor legislativo con Nils Olsen; María Belén Toca Mena, trabaja en la Presidencia de la República; Tyron Valarez Oegas, ex funcionario legislativo y comunicador; Natalia Guarnizo Condolo, funcionaria de la Corte Nacional de Justicia. Ese hecho de que uno no sabe de dónde viene, qué intereses representa, cuál es su preparación, ya de entrada genera una suspicacia, y esto no quiere decir que sean malos abogados, porque abogados hay muchos y muy buenos. No obstante, vendrá la convocatoria y este cuerpo colegiado será quien evalúe a los postulantes, a ser la máxima autoridad de la Fiscalía, un concurso cuyas fases previas ya tuvo tropiezos y cuestionamientos. Arranca esta vez con poca legitimidad y deja espacio a las dudas. Fausto Yepes, Teleamazonas. La Corte Nacional de Justicia se quedará solo con 4 de 21 jueces titulares en un año. Exautoridades hacen un llamado al presidente encargado, Marco Rodríguez, a presionar a la Judicatura para que adopte medidas urgentes. Ya son casi 7 años desde que el concurso para renovar y completar a jueces de la Corte Nacional de Justicia se cae o falla. Esto ha generado que la presidencia de la entidad pase de encargo en encargo y que el trabajo de los magistrados titulares quede en manos de jueces provinciales, es decir, temporales. De acuerdo a la norma constitucional, el presidente titular de la Corte es quien debe remitir la terna de quien presidirá el Consejo de la Judicatura. Entonces, no es cosa menor. Con toda franqueza, esto no es responsabilidad de la Corte Nacional de Justicia del Ecuador, sino es, obviamente, del Consejo de la Judicatura. Es así que en un año la entidad se quedará solo con 4 de 21 jueces titulares, pues en enero de 2027 finaliza el periodo de Marco Rodríguez, Daniela Camacho, Catherine Muñoz, Felipe Córdoba y Consuelo Heredia, dejando así a Enma Tapia, Rosana Morales, Milton Velázquez, Alejandro Arteaga como magistrados titulares junto a 17 temporales. En un año más solo vamos a quedar 4 jueces, porque el resto cumple su periodo. Entonces, ¿hasta cuándo? La Corte Nacional va a terminar siendo una corte provincial a este paso. El constitucionalista Rafael Ollarte explica que el Consejo de la Judicatura desarmó el sistema de renovación parcial de jueces nacionales que establece la Constitución. 21 jueces en la Corte Nacional, periodo de 9 años, con renovaciones parciales cada 3. Entonces, ¿se entendía? Salen 7, entran 7. Se le ocurrió al Consejo de la Judicatura hacer una evaluación sorpresiva a los jueces de la Corte Nacional. Y ahí sacó a varios jueces de la Corte Nacional. Ahora no sabemos cuándo se les acaban los periodos,
¿Cuándo salen los unos? ¿Cuántos son? ¿No son 7? ¿Son 5? ¿Qué pasa con los demás? Se desordenó absolutamente todo. Los jueces principales, quienes llegaron al cargo por concurso público de méritos y oposición, son reemplazados por magistrados temporales en caso de destitución, renuncia o jubilación. La cabeza de la función judicial está con huecos y con rellenos. Se pusieron con jueces para que vayan despachando las causas, pero estamos tapando este hueco, pero el hueco de corte provincial y de primer nivel es enorme. ¿Cómo usted exige celeridad, por ejemplo, a un juez si le está encargado de 3 juzgados que no puede despachar ni los propios, peor el ajeno? María Fernanda Utreras, Teleamazonas. Mario Godoy y asambleístas denunciantes tienen hasta el 2 de febrero para presentar las pruebas de cargo y descargo ante la Comisión de Fiscalización de la Asamblea. El expresidente de la Corte Nacional, José Swin, y el juez Carlos Serrano están entre los llamados a comparecer. El trámite de la solicitud de juicio político al que se enfrenta el presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy, una vez calificado en la Asamblea, entra en la segunda etapa. Según el calendario tentativo, entre el 19 de enero y 2 de febrero debe presentar sus pruebas de descargo y los legisladores proponentes las de cargo. Luego de ello, entre el 10 y 12 de febrero, Godoy sería convocado para la práctica de la prueba de manera presencial en la Comisión de Fiscalización. Aproximadamente tendríamos la culminación del juicio político del señor Godoy entre el 17 al 19 de febrero, que son los tiempos un poco ya con una prórroga incluso de los 5 días que establece la ley, entre el 17 al 19 de febrero. Esta mesa legislativa de mayoría oficialista, luego de escuchar a las partes, debe emitir un informe en el que puede recomendar el enjuiciamiento a Godoy o el archivo. Por ahora, tanto ADN como la Revolución Ciudadana han hecho pública su posición de respaldo. Sin embargo, el correísmo desconfía del partido de gobierno, temen que a última hora cambien de postura. El hecho de que ADN haya, o la bancada oficialista en la Asamblea Nacional, haya dado paso al trámite del juicio político no es porque realmente quieran o crean que hay que transparentar la justicia, es porque no les quedó más remedio tras la presión ciudadana que ha sido tan fuerte con este tema, que ha sido tan cuestionado y que pone en alerta realmente cómo está el sistema de justicia a nivel nacional. Su voto será técnico y apegado a las pruebas, insiste Álvarez. Recuerda que desde el inicio el tratamiento de esta solicitud de juicio se ha hecho público. Nosotros hemos expresado nuestra voluntad como partido político, que tenemos una línea roja en cuanto a la politización del sistema judicial. Así que eso es un tema que lo defenderemos con firmeza. Según los cálculos de la comisión, con los plazos máximos, el trámite de enjuiciamiento al titular de la Judicatura podría extenderse hasta por 45 días. Es decir, que a mediados de febrero el informe podría llegar al Pleno del Parlamento y será este el que tenga la última palabra. En Quito, Karen Aro, Teleamazonas. María Corina Machado aseguró que Venezuela ya inició una transición democrática con apoyo de Estados Unidos, aunque advirtió que el proceso será complejo y tendrá como prioridad la liberación de presos políticos, en un contexto marcado por cambios políticos y la reanudación de vuelos de deportación. Venezuela comienza a transitar lo que la oposición define como una nueva etapa política. Desde Washington, la líder opositora María Corina Machado aseguró que el país ya dio los primeros pasos hacia un cambio de sistema tras su reciente encuentro con el presidente estadounidense Donald Trump en la Casa Blanca. Sin duda ya estamos dando los primeros pasos de una verdadera transición hacia la democracia que tendrá un impacto inmenso en la vida de todos los venezolanos, quienes se quedaron en nuestro país y quienes se vieron obligados a huir por el mundo. Pero también tendrá un impacto inmenso en la región, en nuestro hemisferio y diría incluso más allá, en todo el mundo. Machado sostuvo que el escenario actual es distinto al del pasado y que el poder real ya no estaría en manos del gobierno interino de Caracas. Afirmó que Delcy Rodríguez actúa bajo directrices externas y que los acontecimientos recientes demostraron que había una presión real sobre el poder. La dirigente insistió en que la prioridad inmediata debe ser la liberación de los presos políticos y reiteró que cuenta con el respaldo de Estados Unidos. Vamos a convertir Venezuela en esa tierra de gracia. Y creo que seré elegida presidenta de Venezuela en el momento adecuado, la primera mujer presidenta.
Mientras tanto, en Caracas, un avión procedente de Estados Unidos aterrizó con 231 venezolanos deportados, el primero desde la operación militar que derrocó y llevó a prisión a Nicolás Maduro. El vuelo marca una señal de continuidad en los acuerdos migratorios, en medio de un escenario político que, según la oposición, ya comenzó a transformarse. Estefanía Vaca, Teleamazonas. Hacemos una pausa, amigos, pero al regresar, la UAFE reportó a la Fiscalía General del Estado más de 1.500 millones de dólares en operaciones inusuales. Además, pacientes del IES denuncian que no pueden agendar citas médicas para diferentes especialidades. Hay quienes tienen que esperar hasta un año para ser atendidos. Ya regresamos con esta información. Sí. Seguimos con más información, amigos. Para suceder a Luisa González en la presidencia de la Revolución Ciudadana, la organización se decanta por una de las figuras más ideológicas de su movimiento, Gabriela Rivadeneira. Este fin de semana será posicionada en el cargo de una agrupación fragmentada. Como solo se presentó una lista, se podría afirmar que las cosas se decidieron antes de la convención de este fin de semana. Termina la era de Luisa González en la presidencia de la RC. Y empieza la de Gabriela Rivadeneira, una de las figuras más dogmáticas de la organización. ¡Viva la Revolución Ciudadana! Todas y todos, junto a Rafael Correa. Militante de Alianza País desde sus inicios. Ocupó varios cargos en el gobierno de Rafael Correa, fue presidenta de la Asamblea Nacional. Salió del país tras las protestas de octubre de 2019, cuando junto con otras figuras de esa organización pedían en las calles la salida de Lenín Moreno, por quien hicieron campaña para la presidencia. Autoexiliada en México, fue protagonista de varios episodios que dan cuenta de su marcada doctrina política. Respalda al chavismo en Venezuela, al régimen de Díaz-Canel en Cuba y hasta el de Daniel Ortega en Nicaragua. Para que esa antorcha de libertad que le heredamos, comandante Daniel, siga encendida para nuestros hijos, para nuestras hijas. ¡Viva la patria grande! ¡Que viva el Che Fidel, Raúl! ¡Que viva Miguel Díaz-Canel, carajo! Regresó al país este martes, lo anunció en sus redes sociales. En ellas colgó también una fotografía con Luisa González, que en el recambio pasará de la presidencia y de 2 candidaturas a Carondelet a la Secretaría de Asuntos Internacionales del partido. En esta reconfiguración aparecen además otras figuras como Gustavo Yalc y Andrés Arauz, como parte del Consejo de Disciplina. Se sabe además que a la interna hay malestar por la falta de alternancia en sus filas. Ocurre de cara a las elecciones seccionales de 2027. Carlos Acoto, Teleamazonas. La Unidad de Análisis Financiero reportó durante 2025 más de 1.500 millones de dólares a la Fiscalía General del Estado en operaciones inusuales. El titular de la entidad detalla los retos en 2026 para aumentar los controles. Las cifras se encuentran en el reporte de operaciones inusuales e injustificadas, en la cual se detalla que la Unidad de Análisis Financiero entre el 2021 y 2025 cuadriplicó los reportes a la Fiscalía General del Estado de operaciones inusuales. Es así que los montos expuestos por el secretario de Integridad Pública, José Julio Neira, señalan que la UAFE en el 2021 reportó tan solo 359 millones de dólares, mientras que en el 2025 la cifra superó los 1.500 millones, lo que representa el 20% de lo que se lava en el Ecuador. Y aquí el desafío mayor, señala Neira, en esta materia. Hemos recibido apoyo técnico de los Estados Unidos, de la Oficina del Tesoro. Hemos recibido apoyo técnico de Italia, de Guardia di Finanza. Y la mayoría del personal que me asesora técnicamente la paga el Banco Interamericano de Desarrollo, que me apoyan día a día en las operaciones técnicas. Neira señaló asimismo que el incremento en los reportes, así como las acciones oportunas en materia de lavado de activos, responden a un trabajo progresivo para fortalecer el sistema, en el que también se incluyen depuraciones. Para seguir identificando operaciones inusuales en el sistema financiero nacional y el sistema de la economía popular y solidaria es progresivo, y lo hemos hecho y lo hemos mostrado
con cifras. Bajo este sentido, el secretario explicó que la UAFE forma parte de la Red Nacional de Prevención del Lavado de Activos y que su labor se centra en la supervisión y detección de operaciones inusuales a partir de alertas. Y con esto más cambios, sobre todo para la oportuna detección en casos como, por ejemplo, el patrimonio de Stalin Rolando Olivero Vargas, alias Marino. Y dependemos, en este caso, el notario que hizo la transacción y que el registrador de la propiedad de la transacción nos envíe la alerta de posible lavado de activos. Eso es algo que todavía tiene que mejorar el país. Finalmente, el funcionario especificó que otras cifras que también se han visto favorecidas durante el 2025 es el envío de informes al Sistema Nacional de Inteligencia, hacia donde la UAFE remitió 1.300 documentos para investigaciones. Astrix, Ingrid, Amazonas. La Fiscalía recibió alrededor de 341.000 denuncias durante el 2025. La mayor parte de ellas se concentró en 5 delitos, entre ellos robo y extorsión. La crisis de seguridad que atraviesa el país no se expresa únicamente en hechos violentos de alto impacto, también se manifiesta en delitos cotidianos que alteran la vida de los ciudadanos. Así, en 2025, la Fiscalía recibió 341.784 denuncias por diversos delitos, pero la mayoría de estas se concentraron en 5: robo, estafa, violencia de género, intimidación y extorsión. A excepción de la violencia de género, todos los demás son delitos cometidos por delincuencia desorganizada. Así lo explica la analista Caterina Herrera. Que son actores delictivos que generan delitos al patrimonio. ¿Por qué es tan atractivo este tipo de delitos? Porque es dinero fácil, es dinero inmediato que pueden acceder estos actores criminales. El problema, explica Herrera, es que tras la declaratoria de conflicto armado interno hace 2 años, se descuidó el perseguir estos delitos de oportunidad, que aunque parezcan menores, generan altas percepciones de inseguridad. Estos delitos son propios de lo que se conoce como seguridad ciudadana y seguridad interna. No sirve de nada el despliegue de fuerzas policiales o fuerzas militares si es que no hay un trabajo de investigación e inteligencia y algo muy relevante, la certeza de la pena. Y esto se suma a los índices de impunidad. La ciudadanía está perdiendo ese sentido de denuncia porque no hay resultados y también porque no hay una política pública que atienda a estos lugares para prevenir la presencia de estos actores delictivos. Otro de los problemas en este tipo de delitos radica en que las investigaciones en muchos de los casos no prosperan. Esta desproporción genera un cuello de botella que incide en la celeridad procesal. Persiste una brecha estructural crítica. El país registra 4.87 fiscales por cada 100.000 habitantes, cifra que está por debajo del promedio regional que contempla un mínimo de 8. De allí que esa entidad estima que el país debe incorporar al menos 600 nuevos fiscales. Belén Merizalde, Teleamazonas. Pacientes del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social denuncian que no pueden agendar citas médicas para diferentes especialidades. Algunos de ellos incluso tienen que esperar hasta 1 año para ser atendidos. Ingresar a un consultorio médico del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social se ha convertido para los pacientes en una tarea casi imposible, y así lo confirman quienes llegaron este viernes al Hospital San Francisco de Quito, ubicado en Carcelén, al norte de la capital. Para la resonancia me derivaron. Me dijeron que en 30 días me iban a llamar, pero ya es mes y medio y no me han llamado. Vengo ahorita y me dicen que después de los 100 turnos me pueden atender. Desde noviembre me dieron el turno para abril. Ha faltado en oftalmología, me enviaron a que saque una cita, esa cita nunca se me dio. Y ya sea por llamadas al call center o por su página web, el mensaje tras solicitar agendamiento es el mismo. Estimado usuario, al momento no existe disponibilidad de citas. Otros pacientes, por ejemplo, aseguran que si consiguen una cita, mínimo es después de 3 o 4 meses, pero si no, la espera se alarga, incluso hasta por 1 año, por lo que han llegado a tomar otras medidas. Tuve que venir a conversar a los 4 meses con mi doctora que me atiende ya desde hace 5 años y me ayudó. Cogí turno para traumatología al año. Salgo preguntando, ya vengo desde 6 meses y es que ha llegado la insulina.
no hay. Solicitamos un pronunciamiento del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y hasta el cierre de este reportaje no obtuvimos respuesta. Sin embargo, este 13 de enero la entidad presentó el programa Yo Te Guío, con el que se espera redireccionar de mejor manera a los usuarios. Permitirá reducir los tiempos de espera, ordenar los procesos y brindar una asistencia integral. Así, mientras persisten los problemas en el IES, los ciudadanos se resignan a vivir con su enfermedad. Lucía Clavijo, Teleamazonas. En 2025, las exportaciones pesqueras del país crecieron un 9% en comparación con años anteriores, según la Cámara Nacional de Pesquería. El sector espera reducir costos con la automatización de procesos y la eliminación de la tarjeta amarilla impuesta por la Unión Europea. Más de 2.450 millones de dólares fue el ingreso de las exportaciones pesqueras realizadas a otros países en el 2025, según cifras de la Cámara Nacional de Pesquería, lo que significa que el sector creció un 9%, a diferencia de los años 2023 y 2024, donde el ingreso fue de 1.875 millones de dólares y 2.258 millones de dólares respectivamente, entre los productos más apetecidos por los 89 países que reciben pesca ecuatoriana están lomos y conservas de atún, filetes de pescado, pescado congelado y otros productos del mar. Si bien desde octubre de 2019 Ecuador tiene la denominada tarjeta amarilla por la Unión Europea, los países miembros reciben el 52% de la pesca. Bruno Leone, presidente de la Cámara Nacional de Pesquería, espera que la sanción sea revocada. Estoy seguro que ahora, a fin de mes, el presidente tiene una visita en Europa y que se va a reunir con las autoridades allá, ese va a ser el momento en que vamos finalmente a lograr poder salir de esa tarjeta amarilla. Esto les permitirá garantizar su competitividad en el 2026 frente a otros países, pues Ecuador está por debajo de Indonesia, pero a la par de Corea y Japón. Es el sector privado, productivo, la base de las exportaciones, donde pesca y camarón son prácticamente el 50% de las exportaciones privadas del Ecuador. Leone también indica que entre los retos que tiene este sector para el 2026 están la seguridad, el combustible, la falta de astilleros e incluso la tasa arancelaria de Estados Unidos. Erika Vera, Teleamazonas. Y el quiteño Juan Neira marcó un hito en el montañismo nacional al convertirse en el primer ser humano en ascender el volcán Cotopaxi en torso desnudo y con un equipo mínimo. Además, lo logró en un tiempo récord en esta exigente travesía. Estamos acá antes de partir. Él es Juan Neira y en diciembre logró lo impensable: escalar el volcán Cotopaxi usando solo una pantaloneta. Para Juan, subir la montaña en estas condiciones fue más sencillo de lo que muchos imaginarían. Debe haber estado entre 1 y 3 grados y arriba en la cumbre estaba en 0 o -1. Lo único que yo hacía es enfocarme en respirar y en visualizaciones para mantener el calor. Este quiteño de 38 años se convirtió en el primer ser humano en ascender los 5.897 metros del Cotopaxi con solo una mochila, una pantaloneta y equipo básico. Lo hizo además en apenas 2 horas y media y sin la ayuda de un oxígeno suplementario. Para mí fue un proceso más o menos de 10 años. Nace con esa idea de poder superarte física, mental y emocionalmente. Cada huella sobre el hielo quedó registrada en video, evidenciando los momentos de mayor adrenalina, pero también de alto riesgo. Cuando llegamos a la cumbre nos cayó una tormenta, nos cayó un rayo como a unos 3-4 metros, entonces eso me dio más temor que el frío como tal. Pese a enfrentar temperaturas bajo cero, para Juan el frío no representó un obstáculo. Con esta hazaña, Juan demostró al mundo que el ser humano puede adaptarse ante cualquier adversidad.
Es muy interesante porque es un frío, pero después de un rato te acoplas y te adaptas. En los próximos meses, las temperaturas serán aún más bajas para él, porque ya se prepara para nuevos retos. Queremos hacer justamente el Everest del próximo año, entonces la idea es justamente demostrar que con la mente, el enfoque, la respiración y estar consciente puedes llegar a donde quieras. Y así queda demostrado que los límites no están hechos para aceptarse, sino para romperse. Michelle Villasís, Teleamazonas. En Estados Unidos, Minneapolis y varias ciudades más viven fuertes protestas por la represión migratoria por parte de las fuerzas federales. El presidente Donald Trump amenaza con invocar la ley de insurrección para controlar la creciente tensión. Minneapolis vive días de tensión sin precedentes. Manifestantes se reunieron al frente de un edificio federal para protestar contra la presión migratoria. Entre gritos, silbatos y bocinas, se desplegó una columna de humo blanco tras el lanzamiento de gases lacrimógenos, obligando a los presentes a cubrirse el rostro y buscar ayuda. La ciudad está al borde de un conflicto que está a nada de salirse de las manos. Todo comenzó con el asesinato de René Good, quien recibió un disparo por parte de un agente de inmigración mientras conducía su vehículo. El incidente ha intensificado las protestas y el miedo entre la población, no solo en Minnesota, sino en otras partes de Estados Unidos. La violencia por parte de las fuerzas federales no son recientes. El exceso de la fuerza ya es parte de sus operativos. En Santa Ana, California, un joven de 21 años perdió su ojo izquierdo tras ser alcanzado por una bala no letal de un agente federal. Según lo que dicen los médicos y la gente que estaba ahí, sí, quedaré ciego de por vida. Tengo fracturas en el cráneo que no pueden curar. No puedo estornudar ni toser porque es peligroso. Me dijeron que fue un milagro que sobreviviera. Desde la Casa Blanca defienden el accionar de todas las fuerzas federales. Nuestros agentes cumplen la ley y realizan sus operaciones según su entrenamiento. La tensión aumenta cada vez más con el presidente Donald Trump, que amenaza con invocar la ley de insurrección, una norma federal de 1807 poco utilizada que permitiría desplegar tropas estadounidenses o federalizar la Guardia Nacional para sofocar las protestas. Mateo Paredes, Teleamazonas. Irán vive el apagón de Internet más largo y grave de su historia desde el 8 de enero, dejando a miles de personas incomunicadas con el exterior en medio de protestas masivas. El gobierno mantiene bloqueado el acceso global, limita las comunicaciones internas y restringe plataformas como WhatsApp, X e Instagram, medida que, según activistas, busca frenar las manifestaciones. Por su parte, las autoridades informaron su intención de extender su actual apagón. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la creación de un Consejo de Paz para Gaza como parte de la segunda fase del plan impulsado por su país para poner fin a la guerra. El organismo supervisará a un comité palestino que administrará la franja en la posguerra y contará con una fuerza internacional de estabilización, aunque jamás respaldó el nuevo esquema. Persisten tensiones clave, como la retirada total de Israel y el futuro del desarme del grupo.